Hola, me llamo Patricia Mendoza y tengo 52 años. Vivo en un pueblo pequeño de Argentina que no voy a nombrar, en una casa modesta donde nadie me conoce por mi verdadero nombre. Hoy voy a contarles algo que guardé en silencio durante casi 30 años. Una historia sobre amor, sobre secretos que matan y sobre lo que una mujer es capaz de soportar cuando el miedo se vuelve su única compañía. Si alguna vez soñaron con enamorarse de alguien famoso, si alguna vez pensaron que la vida al lado de una estrella sería perfecta, déjenme contarles la verdad. La verdad que nadie quiere escuchar. Hoy soy peluquera en un salón de barrio. Atiendo señoras que vienen a teñirse las canas y a contarme sus problemas. Nada extraordinario, nada que llame la atención. Y así lo quise después de lo que pasó. Invisible, común, olvidable. Tengo una hija que se llama Sofía. Tiene 28 años y cree que su padre fue un novio que tuve en mi juventud y que murió en un accidente. Nunca le dije la verdad. Tal vez después de hoy pueda hacerlo. Sé que muchas de ustedes han guardado secretos. Secretos que pesan como piedras en el pecho durante años. Yo cargué el mío cada día desde 1996 y recién ahora, casi 3 décadas después, me siento lista para hablar. O tal vez no estoy lista, pero ya no puedo seguir callando. Déjenme llevarlas de regreso a ese año. Yo tenía 23 años y trabajaba como maquillista en Televisa. Acababa de terminar mi carrera y había conseguido ese trabajo de ensueño. Mi vida era simple, pero emocionante. Vivía en un departamento compartido con otras 2 chicas en la Ciudad de México. Trabajaba con artistas todos los días. Ganaba bien para mi edad. Era marzo de 1996 cuando me asignaron a la gira de Luis Miguel. Necesitaban una maquillista de respaldo porque una de las principales había renunciado de último momento. Yo era nueva, entusiasta, profesional. Me dijeron que sería temporal solo 2 meses mientras conseguían a alguien permanente. Recuerdo perfectamente el primer día. Estaba en el camerino del Auditorio Nacional preparando mis productos cuando él entró. Luis Miguel en persona, más guapo de lo que se veía en televisión, con esa presencia que llenaba todo el espacio. Me saludó con educación, me preguntó mi nombre. Me dijo que me veía muy joven para el trabajo. Yo estaba tan nerviosa que apenas podía sostener la brocha, pero él fue amable, paciente. Hizo bromas para relajarme. Durante esas primeras semanas mantuve mi distancia profesional. Era su maquillista, nada más. Llegaba, hacía mi trabajo, me iba. Pero Luis Miguel empezó a buscar conversación. Me preguntaba cosas sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis sueños. Yo le contaba cosas simples. Que venía de Veracruz, que mi papá era pescador, que mi mamá vendía tamales, que yo había ahorrado durante años para estudiar, que este trabajo era todo para mí. Él me escuchaba de verdad, no como alguien que solo espera su turno para hablar. Me escuchaba con atención y había algo en su mirada, algo que me hacía sentir vista, importante. La química entre nosotros era innegable. Empezó con pequeñas cosas, sus dedos rozando los míos cuando le pasaba algo, su forma de sostener mi mirada un segundo más de lo necesario, sus sonrisas que parecían solo para mí. Una noche después de un concierto en Monterrey, me pidió que me quedara. Los demás se habían ido. Estábamos solos en el camerino. Me dijo que disfrutaba mi compañía, que era diferente a todas las personas que lo rodeaban. Me besó. Fue suave, cuidadoso, como preguntando permiso. Yo debí detenerlo. Debí recordar que era mi jefe, que esto rompía todas las reglas profesionales, pero no lo hice. Lo besé de vuelta. Y así comenzó todo. Así comenzó mi condena. Los primeros meses con Luis Miguel fueron como vivir en un sueño que sabía que no podía durar. Nuestra relación era secreta, completamente clandestina. Nadie podía saber, ni su equipo, ni mis compañeros, absolutamente nadie. Él me explicó que su imagen era todo, que su manager Hugo López nunca permitiría que saliera con alguien de su equipo, que la prensa mexicana lo destrozaría si se enteraban, que tenía que proteger su carrera. Yo entendía, o al menos eso me decía a mí misma. Era joven, estaba enamorada y él me hacía sentir especial. Me llamaba su escape, su refugio,
la única persona real en su mundo de mentiras. Nos veíamos en hoteles discretos, en habitaciones reservadas bajo nombres falsos. Él llegaba tarde en la noche, después de los conciertos, cuando todos dormían. Pasábamos horas conversando, riendo, haciendo el amor. Luego se iba antes del amanecer. Durante el día yo era solo la maquillista. Lo saludaba formalmente, mantenía la distancia, actuaba como si nada pasara entre nosotros. Era agotador vivir esa doble vida, pero estaba dispuesta a hacerlo por él. Luis Miguel era diferente en privado. No era el astro inaccesible que todos veían, era vulnerable, gracioso, cariñoso. Me hablaba de su infancia difícil, de la presión constante, de lo solo que se sentía rodeado de tanta gente. Pero había algo que nunca mencionaba: su madre. Marcela Basteri había desaparecido en 1986, 10 años antes de que yo lo conociera. Era un tema prohibido. Todos en su equipo lo sabían. Nunca se hablaba de ella. Nunca. Las pocas veces que alguien se atrevía a mencionarla, Luis Miguel se ponía tenso, se cerraba completamente, salía de la habitación sin decir palabra. Yo aprendí rápido a no preguntar. Fue en julio de ese año cuando todo empezó a cambiar. Estábamos en Acapulco, en una suite privada con vista al mar. Él había bebido más de lo normal después del concierto. Estaba melancólico, distante. Me acerqué, lo abracé, le pregunté qué le pasaba. Al principio no respondió. Solo miraba el océano con esos ojos que de repente parecían llevar un peso enorme. Luego, sin voltear a verme, dijo algo que me heló. A veces, quisiera contarle a alguien la verdad de verdad, pero es tan feo, Patricia, es tan horrible, que si lo supiera nadie me volvería a ver igual. Le pregunté de qué hablaba. Él negó con la cabeza, como arrepintiéndose de haber dicho algo. Me pidió que olvidara lo que había escuchado, que estaba borracho, que no sabía lo que decía. Pero yo no pude olvidarlo. Esas palabras se quedaron conmigo como una semilla oscura. ¿Qué verdad era tan horrible? ¿Qué secreto cargaba que lo hacía sufrir tanto? Las semanas que siguieron fueron extrañas. Luis Miguel se volvió más distante. A veces me miraba como si quisiera decirme algo, como si estuviera al borde de una confesión, pero luego se contenía. Yo notaba cambios en su comportamiento. Tomaba más, dormía menos, tenía explosiones de ira con su equipo por cosas insignificantes. Hugo López estaba preocupado. Los músicos comentaban en voz baja que algo andaba mal. Una noche de agosto me llamó a su habitación a las 3 de la mañana. Cuando llegué lo encontré sentado en el piso, recargado contra la cama con una botella de whisky medio vacía a su lado. Me senté junto a él sin decir nada. Él tomó mi mano y la apretó fuerte, como aferrándose a algo real. Luego empezó a hablar. Me dijo que me amaba, que yo era lo único bueno en su vida, que quería contarme algo pero tenía miedo. Le dije que podía confiar en mí, que nada de lo que dijera cambiaría lo que sentía. Fue el error más grande de mi vida, porque lo que me contó esa noche cambió todo, absolutamente todo. Luis Miguel respiró profundo varias veces antes de hablar. Tenía la mirada perdida, fija en algún punto de la pared. Cuando finalmente empezó a contar, su voz era apenas un susurro quebrado. Me habló de su madre, de Marcela. Me dijo que la versión oficial, esa de que había desaparecido voluntariamente, de que se había ido a vivir a Italia o Argentina, era mentira, toda mentira. Su padre, Luisito Rey, había un hombre violento, controlador, obsesionado con el dinero que Luis Miguel generaba. Manejaba cada aspecto de su vida, se quedaba con todo el dinero, lo explotaba sin piedad. Marcela había intentado protegerlo. Había querido divorciarse, llevarse a Luis Miguel lejos de su padre. Había amenazado con exponer públicamente cómo Luisito Rey robaba las ganancias de su hijo. Luis Miguel se detuvo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Yo también estaba llorando sin saber todavía por qué, solo presintiendo que lo que vendría sería insoportable. Me dijo que en 1986, cuando él tenía solo 16 años, su madre simplemente dejó de llamar. Su padre le decía que estaba de viaje, que estaba enojada, que necesitaba tiempo. Pero pasaron semanas, meses.
y Marcela nunca volvió. Luis Miguel empezó a hacer preguntas. Su padre se ponía furioso. Le gritaba que dejara de joder, que su madre los había abandonado porque no los quería. Pero él no lo creía. Años después, cuando Luis Miguel ya era adulto y había despedido a su padre, contrató investigadores privados. Buscó por toda Europa, por América Latina, siguió cada pista. Nada. Marcela Basteri había desaparecido sin dejar rastro. Hasta que en 1993, uno de los investigadores encontró algo, un testimonio, un hombre en España que había trabajado para Luisito Rey en aquellos años, un hombre que estaba muriendo de cáncer y que quería limpiar su conciencia. Luis Miguel se detuvo otra vez. Estaba temblando. Yo lo abracé, pero él se apartó suavemente. Necesitaba terminar de contar, necesitaba sacar eso de su pecho. Me dijo que ese hombre confesó que Luisito Rey había mandado matar a Marcela, que la habían llevado a un lugar remoto, que la habían ejecutado y que el cuerpo nunca se encontraría. Todo porque ella amenazaba con arruinar el negocio, con quitarle a su gallina de los huevos de oro. El investigador tenía una grabación de esa confesión. Luis Miguel la escuchó completa, escuchó los detalles, escuchó cómo su padre había pagado para que mataran a su madre y luego había construido toda la mentira de la desaparición voluntaria. Sentí que el cuarto daba vueltas. No podía respirar. Le pregunté si había ido a la policía, si había denunciado a su padre. Él negó con la cabeza. Me explicó que no había pruebas suficientes. El testigo había muerto. La grabación no era admisible legalmente. No había cuerpo. No había evidencia forense. Solo el testimonio de un moribundo que podía ser descartado como delirio. Además, agregó con una amargura que me partió el corazón, su padre era Luisito Rey. Un monstruo, sí, pero también un hombre conectado, con amigos poderosos en el mundo del entretenimiento, con dinero para comprar silencios y manipular historias. Si Luis Miguel hacía pública esa acusación sin pruebas sólidas, destruiría su propia carrera. Los medios lo destrozarían, lo llamarían loco, resentido, mentiroso. Dirían que inventaba historias para justificar haber cortado relación con su padre. Pero lo peor, me dijo, era otra cosa. Lo peor era que él había seguido trabajando, seguía cantando, seguía haciendo dinero, sabiendo lo que su padre había hecho, sabiendo que el hombre que asesinó a su madre seguía vivo, libre, sin castigo. Le pregunté dónde estaba Luisito Rey ahora. Me respondió que vivía en España, enfermo, alcoholizado, arruinado económicamente pero vivo, y que Luis Miguel le mandaba dinero todos los meses. No entendía. ¿Por qué le mandaba dinero al asesino de su madre? Él me explicó con una voz vacía que era para mantenerlo callado, para que no hablara con la prensa, para que no dijera cosas que pudieran dañar su imagen. Era un pacto silencioso de horror. Luis Miguel pagaba para que su padre mantuviera la boca cerrada sobre muchas cosas, no solo sobre Marcela. Pasé esa noche abrazada a Luis Miguel mientras él lloraba como un niño. Nunca lo había visto así, vulnerable, roto, perdido. Droeldig, hombre que en el escenario era un dios intocable, en mis brazos era solo un hijo que había perdido a su madre de la forma más horrible. Cuando amaneció, él se había quedado dormido. Yo me quedé despierta mirándolo, procesando todo lo que me había contado. Sentía un peso enorme en el pecho. Ahora yo también cargaba ese secreto. Luis Miguel despertó cerca del mediodía. Me miró con una mezcla de alivio y terror. Me preguntó si seguía ahí, si no me había ido. Le dije que por supuesto que seguía ahí, que lo amaba, que podía confiar en mí. Él me hizo jurarle que nunca, bajo ninguna circunstancia, le contaría a nadie lo que me había revelado, que ni siquiera lo mencionaría con él de nuevo a menos que él lo trajera a colación, que ese secreto nos podía destruir a ambos. Juré, le di mi palabra, y durante semanas cumplí. Seguimos con nuestra relación clandestina. Seguí siendo su maquillista durante el día, su amante en secreto por las noches. Pero algo había cambiado entre nosotros. Ahora cuando lo miraba veía el peso que cargaba. Veía al niño de 16 años que perdió a su madre.
Veía al hombre que vivía con culpa por no poder hacer justicia, y me dolía no poder ayudarlo. Fue en septiembre cuando empecé a notar que alguien me vigilaba. Al principio pensé que era paranoia, pero luego fueron cosas concretas. Un hombre que aparecía demasiadas veces en los mismos lugares que yo. Un carro que me seguía cuando salía sola. Se lo mencioné a Luis Miguel. Él se puso pálido. Me preguntó si estaba segura. Le dije que sí. Me pidió que tuviera mucho cuidado, que no hablara con extraños, que no comentara nada sobre nosotros con nadie. Su paranoia aumentó. Empezó a cancelar nuestros encuentros sin explicación. Cuando nos veíamos estaba tenso, mirando constantemente sobre su hombro, revisando que las puertas estuvieran cerradas. Una noche me confesó algo más. Me dijo que desde que me había contado lo de su madre, había estado recibiendo llamadas extrañas, voces que le advertían que mantuviera la boca cerrada, que no fuera a hacer estupideces, que recordara lo que le convenía. Le pregunté si creía que era su padre. Negó con la cabeza. Luisito Rey estaba demasiado enfermo para organizar algo así, pero tenía amigos, gente que le debía favores, gente que no quería que ciertos secretos salieran a la luz. Fue entonces cuando entendí la magnitud de lo que me había contado. No era solo un secreto familiar doloroso, era algo que involucraba a gente poderosa, gente que había ayudado a ocultar un asesinato, gente que tenía mucho que perder si la verdad salía. Y yo, una simple maquillista de 23 años, ahora era una amenaza potencial. Sabía demasiado y eso me ponía en peligro. En octubre, Luis Miguel me dio la noticia. Hugo López había contratado a una maquillista permanente, alguien con más experiencia, más profesional. Yo sería reemplazada al final de la gira en 2 semanas. Entendí el mensaje. Me estaban alejando, me estaban sacando del círculo. No era decisión de Luis Miguel, pero tampoco la estaba peleando. Esa noche tuvimos nuestra última conversación honesta. Me dijo que me amaba, que lo nuestro había sido real, pero que no podía arriesgar mi vida, que mientras más lejos estuviera de él, más segura estaría. Le pregunté si nos volveríamos a ver. Me besó la frente y no respondió. Esa fue su respuesta. Mi último día con la gira fue un sábado de noviembre en Guadalajara. Hice mi trabajo como siempre. Lo maquillé para el concierto. Nuestras manos se tocaron una última vez. Él me miró a los ojos y susurró un perdóname, que apenas escuché. Esa noche, después del concierto, no me llamó a su habitación. Empaqué mis cosas. Al día siguiente tomé un avión de regreso a Ciudad de México. Pensé que con eso terminaba mi historia con Luis Miguel. No sabía que apenas estaba comenzando la parte más aterradora. Volví a mi vida normal. O al menos intenté hacerlo. Conseguí trabajo en otro canal, esta vez en programas de televisión matutinos. El pago era menor, pero el ambiente más tranquilo. Mis compañeras de departamento notaron que había cambiado, que estaba más callada, más nerviosa. Les dije que la gira había sido agotadora, que necesitaba descansar. No mencioné nada sobre Luis Miguel. No mencioné nada sobre el secreto que cargaba como una bomba en mi pecho. Pasaron 2 semanas, luego 1 mes. Empecé a respirar un poco más tranquila. Tal vez todo había sido paranoia. Tal vez podría seguir adelante con mi vida y olvidar lo que sabía. Entonces descubrí que estaba embarazada. 2 meses. Las cuentas cuadraban perfectamente. Era de Luis Miguel. No había duda. Entré en pánico total. ¿Qué haría? ¿Le diría? ¿Cómo le diría? Teníamos semanas sin hablar. No tenía su número privado. Todo contacto había sido cortado deliberadamente. Decidí que tenía que decirle. Era su derecho saberlo. Además, necesitaba ayuda. Yo ganaba apenas para vivir. No podía criar sola a un bebé. Conseguí el número de Hugo López a través de una contacto en Televisa. Lo llamé. Me identificó inmediatamente. Su voz se puso fría, cortante. Me preguntó qué quería. Le dije que necesitaba hablar con Luis Miguel. Era urgente. Él me respondió que eso no era posible, que Luis Miguel estaba muy ocupado, que si necesitaba algo relacionado con mi trabajo anterior, lo resolviera con recursos humanos. Le expliqué que no era sobre trabajo, era personal, muy personal.
Hugo guardó silencio unos segundos. Luego me dio una dirección. Una cafetería discreta en Polanco. Me dijo que alguien me vería ahí al día siguiente a las 3 de la tarde. Fui. El lugar estaba casi vacío. Me senté en una mesa del fondo como me habían indicado. A las 3:15 llegó un hombre que nunca había visto. Trajeado, formal, con cara de abogado, se presentó como representante legal de Luis Miguel. Me preguntó directamente qué quería. Le dije que estaba embarazada, que el padre era Luis Miguel, que necesitaba hablar con él. El hombre no mostró sorpresa, sacó una carpeta de su maletín. Me explicó con voz profesional y fría que esto se manejaría discretamente. Me ofrecieron dinero, una cantidad generosa para mantener silencio y para los gastos del bebé. A cambio, yo firmaría un acuerdo de confidencialidad. No mencionaría nunca el nombre de Luis Miguel como el padre. No hablaría con la prensa, no intentaría contactarlo. Básicamente, desaparecería. Me negué. Les dije que no quería dinero para callarme. Quería hablar con Luis Miguel. Quería que él supiera. Quería que él decidiera qué hacer. El abogado se puso serio. Me advirtió que estaba cometiendo un error. Me dijo que Luis Miguel no quería saber nada, que ya había dejado claro que no habría contacto conmigo nunca más. Le pregunté si Luis Miguel sabía que yo estaba embarazada. El abogado esquivó la pregunta. Me repitió la oferta. Dinero a cambio de silencio. Salí de esa cafetería llorando. Me sentía usada, traicionada, destruida. El hombre que me había dicho que me amaba ni siquiera había tenido el valor de enfrentarme. Esa noche no dormí. Pensé en abortar. Pensé en tener al bebé y criarlo sola. Pensé en ir a los medios y contar todo. Pero luego recordé el secreto. Recordé lo que sabía sobre su madre. Y entendí que si yo hablaba, si exponía nuestra relación, surgirían preguntas. ¿Por qué me había confiado algo tan íntimo? ¿Qué más sabía? Y eso pondría en peligro no solo a Luis Miguel, sino a mí también. 2 días después, recibí una llamada en mi departamento. Era una voz de hombre que no reconocí. Me dijo mi nombre completo, mi dirección exacta, los nombres de mis padres en Veracruz. Luego me advirtió. Me dijo que había decisiones inteligentes y decisiones estúpidas, que aceptar el dinero y desaparecer era inteligente, que buscar a Luis Miguel, hablar con la prensa o hacer cualquier escándalo era estúpido. Me dijo que la gente estúpida tenía accidentes. Caían por escaleras, los atropellaban carros, desaparecían. Colgué el teléfono con las manos temblando tanto que casi se me cae. Esa amenaza no era sutil, era directa, clara, aterradora, y venía de gente que sabía exactamente dónde encontrarme. Esa misma noche empaqué una maleta. No mucho, solo lo esencial: ropa, documentos, algo de dinero que tenía ahorrado. Les dejé una nota a mis compañeras de departamento diciendo que había conseguido trabajo fuera de la ciudad. Al día siguiente, muy temprano, tomé un autobús a Veracruz. No llamé a mis padres para avisarles. No quería que nadie supiera mis movimientos. Llegué a casa de mis papás sin previo aviso. Mi mamá se sorprendió al verme. Notó inmediatamente que algo andaba mal. Le dije que había renunciado a mi trabajo, que necesitaba un tiempo en casa, que me sentía agotada. No le conté del embarazo todavía. No le conté nada sobre Luis Miguel. Solo me quedé ahí, en mi pueblo, tratando de desaparecer. Pasaron semanas. Empecé a mostrar. Mi mamá lo notó. Tuvimos la conversación inevitable. Le dije que había tenido una relación, que había terminado mal, que el padre no quería saber nada. Ella no hizo muchas preguntas. Era una mujer tradicional, religiosa, pero me apoyó. Me dijo que ese bebé era bendición, que lo sacaríamos adelante juntas. Mi papá fue más difícil. Quería saber quién era el responsable. Quería ir a buscarlo, a obligarlo a responder. Tuve que inventar una historia. Dije que era alguien casado, que por eso no podía hacerse cargo, que era mejor dejarlo así. Eventualmente lo aceptó, y yo me quedé ahí, en Veracruz, viviendo como si nunca hubiera salido de mi pueblo, como si mi vida en Ciudad de México hubiera sido un sueño. Sofía nació en mayo de 1997. Fue parto natural, en el hospital del pueblo. Cuando la vi por primera vez con esos ojos grandes y ese cabello oscuro, vi a su padre.
Era idéntica a Luis Miguel de bebé. Yo había visto fotos. Lloré. Lloré porque era hermosa. Lloré porque estaba sola. Lloré porque su padre nunca la conocería. Los primeros años fueron duros económicamente. Trabajaba ayudando a mi mamá en su puesto de tamales. Luego conseguí trabajo en una estética del pueblo. Aprendí a cortar cabello, a hacer peinados. Sofía crecía feliz, rodeada de sus abuelos, de primos, de una vida simple pero llena de amor. Ella nunca preguntó mucho por su padre cuando era pequeña. Yo le decía que había muerto antes de que ella naciera, que había sido buena persona, que la habría amado. Pensé que finalmente estaba a salvo, que habían pasado suficientes años, que me habían olvidado. Pero estaba equivocada. Era el año 2000. Sofía tenía 3 años. Yo estaba trabajando en la estética cuando entró un hombre que nunca había visto antes. Se sentó en mi silla. Me pidió un corte simple. Mientras trabajaba, él hablaba. Me preguntó si me gustaba vivir en Veracruz, si me había acostumbrado después de haber vivido en Ciudad de México, si mi hija estaba bien. Me quedé paralizada. Él sonrió en el espejo. Me dijo que solo venía a recordarme nuestro acuerdo, que mi silencio seguía siendo importante, que sería una pena que algo les pasara a mi hija o a mis padres por mi culpa. Luego pagó, me dejó una propina generosa y se fue. Nunca más lo volví a ver, pero el mensaje había sido claro. Me seguían vigilando. Años después, en un pueblo pequeño de Veracruz, sabían exactamente dónde estaba. Esa noche no pude dormir. Abracé a Sofía mientras dormía y lloré en silencio. Había intentado escapar, pero no había escape. El secreto que cargaba me perseguiría siempre. Decidí que tenía que desaparecer completamente, cambiar de identidad, irme del país, comenzar de cero en un lugar donde nunca me encontraran. Pero no tenía dinero para eso. Estaba atrapada en Veracruz, atrapada en mi silencio, atrapada en mi miedo. Los años que siguieron fueron de supervivencia pura. Me volví obsesiva con la seguridad de Sofía. La llevaba y recogía personalmente de la escuela. No la dejaba salir a jugar sola. Mis papás pensaban que era sobreprotectora, neurótica. No podía explicarles que cada sombra me parecía una amenaza, que cada extraño en el pueblo me hacía temblar, que vivía esperando que algo terrible pasara. Sofía crecía feliz a pesar de todo. Era una niña brillante, cariñosa, llena de vida. Se parecía tanto a su padre que a veces me dolía mirarla. Tenía su sonrisa, sus ojos, esa presencia que llenaba cualquier habitación. En 2005, cuando Luisito Rey murió, vi las noticias en la televisión. Luis Miguel no asistió al funeral. Los medios especulaban sobre su relación rota con su padre. Algunos lo criticaban, lo llamaban desagradecido. Yo sabía la verdad. Sabía por qué Luis Miguel había cortado completamente con ese hombre. Sabía el horror que cargaba. Y sentí algo parecido al alivio. Al menos ese monstruo ya no estaba en el mundo. Pero el secreto seguía vivo. Y yo seguía siendo su guardiana involuntaria. Fue en 2008 cuando intenté por primera y última vez hacer contacto. Sofía tenía 11 años. Necesitaba operarse de apendicitis. El hospital público tenía lista de espera de meses. El privado costaba una fortuna que yo no tenía. Desesperada, conseguí el número de Hugo López otra vez. Llamé. Me reconoció inmediatamente. Antes de que pudiera explicar mi situación, me cortó. Me dijo que él ya no trabajaba con Luis Miguel, que se habían separado hacía años, que no podía ayudarme. Me dio otro número, del nuevo manager. Llamé. Expliqué quién era. Hubo un silencio largo. Luego el hombre me dijo que esperara. 2 días después recibí una transferencia bancaria, sin nota, sin mensaje, solo el dinero exacto para la operación de Sofía. Nada más, nada menos. Entendí el mensaje. Pagarían lo necesario para mí, que no hiciera escándalo, pero no habría contacto, no habría reconocimiento, nada. Sofía se operó, se recuperó bien. Yo guardé ese dinero en secreto. Mis padres nunca supieron de dónde salió. Los años siguientes fueron más tranquilos. Me mudé a un pueblo diferente de Veracruz, luego a Puebla.
siempre trabajando en estéticas, siempre moviendo a Sofía de escuela, siempre inventando excusas. Mi hija creció pensando que éramos nómadas por naturaleza, que a mí me gustaba conocer lugares nuevos. Nunca supo que huíamos de fantasmas. En 2012 tomé la decisión más difícil de mi vida. Sofía tenía 15 años y quería ir a la universidad. Quería estudiar medicina. Pero en México siempre existía el riesgo de que alguien nos encontrara. Usé todos mis ahorros. Vendí lo poco que tenía. Conseguí visas y nos fuimos a Argentina. Le dije a Sofía que era un nuevo comienzo, una aventura. Ella estaba emocionada. Para mí era la última jugada de supervivencia. Llegamos a un pueblo de provincia cerca de Córdoba. Conseguí trabajo en un salón de belleza. Alquilamos una casita pequeña. Sofía entró a una escuela nueva. Y por primera vez en años respiré. Estábamos lejos, en otro país, otro continente casi. Nadie nos conocía. Nadie nos buscaría aquí. Cambié legalmente mi nombre, de Patricia Mendoza a Patricia Ríos. Sofía mantuvo su nombre, pero con mis nuevos apellidos empezamos de cero, completamente. Y durante años funcionó. Sofía se graduó de la secundaria, entró a estudiar medicina. Era brillante, dedicada, exactamente como su padre cuando se enfocaba en algo. Yo seguía trabajando, seguía viviendo con miedo, pero un miedo más manejable, más lejano. Pensé que finalmente había logrado escapar, que habíamos construido una vida nueva donde el pasado no podía alcanzarnos. Pero los secretos nunca mueren completamente, solo esperan el momento correcto para resurgir. Fue en 2018 cuando todo empezó a desmoronarse otra vez. Sofía tenía 21 años, estaba en tercer año de medicina. Una tarde llegó a casa más temprano de lo usual. Tenía una expresión extraña en su rostro. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Me dijo que necesitábamos hablar. Mi corazón empezó a latir más rápido. Le pregunté qué pasaba. Ella sacó su teléfono. Me mostró una foto. Era Luis Miguel, de jóvenes años 90. Luego puso otra foto junto a esa. Era ella misma. El parecido era innegable. Los mismos ojos, la misma forma de la cara, la misma sonrisa. Cualquiera que pusiera esas dos fotos juntas vería la conexión inmediata. Me preguntó si su padre realmente había muerto. Me preguntó por qué nunca había visto fotos de él. Me preguntó por qué nos habíamos mudado tanto durante su infancia. Intenté mentir. Intenté mantener la historia que había construido durante 21 años. Pero Sofía era inteligente. Había juntado las piezas. Me confrontó. Me dijo que había investigado, que sabía que yo había trabajado en Televisa, que había trabajado específicamente con Luis Miguel en su gira de 1996. Me dijo que las fechas coincidían perfectamente, que ella había nacido 9 meses después de que terminó esa gira. Me preguntó directamente, ¿Luis Miguel es mi padre? No pude seguir mintiendo. Me derrumbé, lloré. Y le dije la verdad. Sí, Luis Miguel era su padre. Sofía se quedó en silencio procesando la información. Luego preguntó por qué nunca se lo había dicho. ¿Por qué la había privado de conocer a su padre? Le expliqué que no había sido mi decisión, que él no había querido saber de nosotras, que me habían amenazado, que había tenido que huir para protegernos. Sofía se enojó. Me dijo que tenía derecho a conocer su origen, que iba a buscarlo, que iba a confrontarlo. Entré en pánico. Le rogué que no lo hiciera. Le expliqué que no entendía los peligros, que había gente que no quería que ciertas cosas salieran a la luz. Ella me preguntó qué cosas, y ahí tuve que tomar otra decisión imposible. ¿Le contaba sobre el secreto? ¿Le explicaba sobre Marcela Basteri? Decidí que no. Era demasiado peligroso. Si Sofía sabía eso y trataba de confrontar a Luis Miguel, las consecuencias podrían ser fatales. Solo le rogué que confiara en mí, que no hiciera nada impulsivo, que me diera tiempo para pensar. Sofía aceptó a regañadientes, pero vi en sus ojos que esto no terminaría ahí. Había despertado algo en ella, necesidad de respuestas, de identidad, de conocer a su padre. Los meses que siguieron fueron tensos. Sofía y yo apenas hablábamos. Ella estaba resentida. Sentía que le había robado la oportunidad de tener un padre.
Yo vivía con el temor constante de que hiciera algo, de que contactara a Luis Miguel, de que todo explotara. En diciembre de ese año, Sofía me dijo que se iría a México de intercambio estudiantil. 6 meses en la UNAM. Yo sabía lo que realmente planeaba. Iba a buscarlo. Le rogué que no fuera. Tuvimos la pelea más fuerte de nuestras vidas. Ella me gritó que no podía controlarla, que ya era adulta, que tenía derecho a conocer su verdad. En enero de 2019, Sofía se fue a México. Yo me quedé en Argentina rogando a Dios que no pasara nada terrible. Durante semanas no supe nada. Sofía apenas contestaba mis mensajes. Luego, una madrugada me llamó llorando histéricamente. Me dijo que lo había intentado. Había ido a un concierto. Había tratado de llegar al backstage. La seguridad la había detenido. Cuando dijo quién era, cuando mostró su identificación con su fecha de nacimiento, la sacaron del lugar. 2 días después, recibió una visita en su departamento de estudiante. 2 hombres bien vestidos. Le dijeron exactamente lo mismo que me habían dicho a mí años atrás. Que no buscara a Luis Miguel, que no hablara con la prensa, que olvidara quién era su padre, que si insistía, habría consecuencias. Sofía regresó a Argentina un mes después. Estaba cambiada, asustada. Finalmente entendía por qué yo había huido. Después del incidente en México, Sofía cayó en una depresión profunda. Se sentía rechazada, no deseada, como si su propia existencia fuera un error que había que esconder. Dejó la medicina. Ya no podía concentrarse. Pasaba días enteros en su cuarto sin hablar. Yo no sabía cómo ayudarla. Finalmente buscó terapia. No pudo contar la verdad completa, pero habló del abandono de su padre, de sentirse no querida, de cargar con un secreto que la estaba consumiendo. Lentamente empezó a sanar. Retomó sus estudios. Se graduó en 2022. Hoy trabaja como médica en un hospital de Córdoba. Nuestra relación también sanó, pero nunca volvió a ser como antes. Hay una grieta ahí. Una herida que el tiempo no cerró completamente. Ella entiende ahora por qué hice lo que hice. Entiende que traté de protegerla. Pero también sigue dolida por todo lo que perdió, por el padre que nunca conocerá, por la vida que pudo haber tenido. Yo vivo con esa culpa todos los días. ¿Hice lo correcto? ¿Debí haberme quedado y peleado? ¿Debí haber ido a los medios desde el principio? No lo sé. Solo sé que hice lo que pensé que nos mantendría vivas. Y sobrevivimos. Eso tiene que contar para algo. Es 2025 ahora. Luis Miguel sigue siendo una estrella, sigue llenando estadios, sigue siendo adorado por millones. Su vida privada sigue siendo un misterio cuidadosamente guardado. La serie biográfica que salió hace unos años tocó superficialmente el tema de Marcela. Mostraron la desaparición como misterio sin resolver. No mencionaron lo que realmente pasó. Claro que no lo hicieron. Yo la vi completa. Lloré en cada episodio. Ver la vida de Luis Miguel dramatizada, ver a actores interpretando momentos que yo viví, fue surreal y doloroso. Sofía también la vio. Fue su forma de conocer un poco a su padre, a través de una serie de televisión. Qué triste es eso. Hace un mes vi las noticias. Luis Miguel está planeando otra gira. A sus 54 años sigue siendo el sol de México. Sigue siendo inalcanzable. Y yo sigo siendo Patricia Ríos, peluquera en un pueblo argentino. Nadie aquí sabe quién soy realmente. Nadie sabe que la hija del cantante más famoso de México vive y trabaja en un hospital a 20 minutos de mi casa. He decidido contar mi historia ahora por varias razones. Luisito Rey está muerto. Ya no puede lastimar a nadie. Han pasado casi 30 años. Las amenazas, aunque siguen siendo reales, están más lejanas. Pero principalmente lo hago por Sofía, para que tenga registro de lo que realmente pasó, para que cuando yo ya no esté, tenga respuestas, tenga su verdad. También lo hago por Marcela Basteri, una mujer que fue asesinada y cuya muerte nunca se hizo justicia. Una mujer que merece ser recordada, que merece que alguien diga en voz alta lo que realmente le pasó. Sé que al contar esto me pongo en riesgo otra vez. Sé que hay gente que no querrá que esta historia salga. Pero ya estoy cansada de tener miedo.
Ya estoy cansada de callar. He vivido 30 años en las sombras. 30 años cargando secretos que no eran míos. 30 años protegiendo a un hombre que nunca me protegió a mí. Si algo me pasa después de esto, al menos quedará registro. Al menos alguien sabrá la verdad. Luis Miguel nunca conocerá a su hija. Nunca sabrá qué persona increíble es Sofía. Nunca sabrá que tiene una hija médica que salva vidas, que es brillante, generosa, fuerte. Esa es su pérdida, no la nuestra. Hay una parte de mí que todavía lo ama. Después de todo, después del abandono, después de las amenazas, después de 30 años. Una parte estúpida y romántica que recuerda al hombre que me abrazaba en habitaciones de hotel, que me confiaba sus miedos, que me hacía sentir especial. Pero ese hombre tal vez nunca existió realmente. Tal vez solo fue una ilusión. Una versión editada de Luis Miguel que mostraba cuando le convenía. El hombre real eligió su carrera sobre todo lo demás. Eligió el bio-decepción, silencio sobre la justicia para su madre. Eligió proteger su imagen sobre protegernos a Sofía y a mí. No lo culpo completamente. Entiendo la presión en la que vivía. Entiendo el miedo. Entiendo que a veces las decisiones imposibles no tienen respuesta correcta. Pero también entiendo que yo también tomé decisiones imposibles. Y las mías fueron por amor, por proteger a mi hija, por sobrevivir. He pensado mucho en qué le diría si alguna vez nos viéramos cara a cara. Si de alguna forma el universo nos pusiera en la misma habitación después de todos estos años. Creo que le diría gracias por los buenos momentos que compartimos. Por Sofía, aunque él no lo sepa. Por enseñarme que puedo ser más fuerte de lo que creía. También le diría que lo perdono. No porque lo que hizo esté bien, sino porque cargar con el rencor solo me haría más daño a mí. Y le diría que Marcela merece justicia, que su madre merece que alguien con voz, con poder, con influencia, cuente la verdad. Que el silencio que la rodea es una segunda muerte. Pero probablemente nunca tendré esa conversación. Y está bien. Esta historia no es sobre reconciliación, es sobre verdad, es sobre romper el silencio. Sofía me preguntó hace unos días si me arrepiento de haberme enamorado de Luis Miguel. Le respondí con honestidad. No me arrepiento del amor. El amor nunca es un error, aunque duela. Me arrepiento de no haber sido más cuidadosa, de no haber protegido mejor mi corazón, de haber confiado demasiado rápido. Pero si no me hubiera enamorado de él, Sofía no existiría, y ella es lo mejor que me ha pasado en la vida. Así que no me arrepiento. Miro hacia atrás a esa chica de 23 años, llena de sueños, trabajando en Televisa, maquillando estrellas, y siento ternura por ella, por su inocencia, por su esperanza. No sabía en lo que se estaba metiendo, no sabía que un secreto podría perseguirla por décadas, no sabía que el amor podría convertirse en prisión, pero sobrevivió. Sobrevivimos, Sofía y yo, estamos vivas, estamos juntas. Eso tiene que significar algo. Si esta historia llegó a tus manos, si la estás escuchando o leyendo ahora, quiero que sepas algo. Los secretos que nos obligan a callar son los que más necesitamos contar. El silencio protege a los poderosos. El silencio permite que las injusticias continúen. El silencio mata. Por eso hablo ahora. Después de 30 años de callar, finalmente hablo. Soy Patricia Mendoza. Fui novia de Luis Miguel. Soy madre de su hija. Soy guardiana de un secreto sobre el asesinato de Marcela Basteri que nunca debí cargar sola. Y ya no tengo miedo. Bueno, eso es mentira. Todavía tengo miedo, pero el miedo ya no me controla. Esta es mi historia. Esta es mi verdad. Y ya no la puedo callar más. Si algo me pasa después de esto, recuerden mi nombre. Recuerden lo que conté. Recuerden que Marcela Basteri merece justicia. Y recuerden que detrás de cada estrella brillante hay sombras que nadie quiere ver. Pero las sombras existen igual, y las historias enterradas en ellas merecen salir a la luz. Gracias por escuchar, gracias por creer, gracias por darme espacio para finalmente, después de tanto tiempo, ser libre.